Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa, que no se te olvide. Gracias por estar con nosotros. Hoy creo que tenemos un menú interesante para conversar sobre algo a lo que yo creo no me he aproximado mucho y quisiera aprender. Hoy creo que me he propuesto aprender y creo que es una oportunidad para que aprendamos todos. Les voy a contar de qué se trata en un instante, porque siempre me provoca decirles al inicio del programa la necesidad de llegar a esos 50 likes. Que nos pongamos como meta en el programa para a los que les gusta, que no se te olvide, a los que se han enganchado, a los que sienten que el programa les parece interesante, la necesidad de romper el algoritmo de YouTube. Si llegamos a los 50, generamos un tráfico muy interesante que nos permite colocar el programa en una posición interesante en el entorno de YouTube. Así que gracias por ayudarme a llegar a esos 50 likes. Dime, Alison. Mejor, ¿qué te parece si ponemos 100 likes hoy día? Ya, ok. Bueno, Alison, productora del programa, quiere 100 likes. A mí me parece un poquito ambicioso, pero bueno. Pero ayer llegamos a 200. No, sí, la gente es tremendamente generosa. Comencemos con 100, comencemos con 100. Bueno, 100 likes es lo que propone la productora del programa. Compartir, comentar. Como les dije ayer, me estoy tomando el tiempo en las mañanas muy tempranito de contestar todos los mensajes que nos dejan en YouTube. Gracias por ello. Son ustedes tremendamente generosos. Y yo respondo, y el programa quiere responder a esa generosidad con comentarios, compartiendo opiniones de todo tipo. Bienvenidos y bienvenidas a ese espacio de conversación. Bueno, antes de entrar al tema de fondo, antes de darle forma al programa e ir de frente a lo que nos hemos propuesto el día de hoy, vamos con las 5 del día. Esta es la primera. Ahí le tienen en pantalla. El Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Locio. Si hay un poder del Estado que se está enfrentando al pacto mafioso y lo está haciendo con valentía, creo yo que es el Poder Judicial de la doctora Janet Tello. Y van por ella, Esa Junta Nacional de Justicia mafiosa que está dentro del pacto que el Congreso ha generado, la tienen en la mira, Janet Tello, Ojo con esto. Y van a ver que al final no lo conseguirán, porque ahí van a generar todos los artilugios para que Luna no muestre su secreto bancario, porque ahí está toda la trama seguramente. Pero por lo menos lo van a intentar en el Poder Judicial y eso hay que apoyarlo sin duda. Vamos ahora con la segunda, que nos dice que Roberto Quiabra ha dicho: pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir. Miren, casi nunca estoy de acuerdo con el general Roberto Quiabra, pero esta vez tiene razón. Mientras estemos adscritos al Pacto de San José, en el Perú no habrá pena de muerte. Y aquel candidato o irresponsable que piense que debemos salir del Pacto de San José e incumplir nuestros acuerdos a los que nos hemos sometido voluntariamente, sin que nadie nos obligara a ello en materia de derechos humanos, mientras estemos en el Pacto de San José, aquí no habrá pena de muerte. Vamos ahora con la tercera del día, que tiene que ver con José Domingo Pérez. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra. Domingo Pérez lo sabe. Esa Autoridad Nacional de Control depende directamente de Aladino. Y mientras Aladino le haya puesto el ojo a todo fiscal que pueda gustarnos o no, haya intentado investigar a los corruptos de siempre, a los corruptos del Congreso, lo van a empapelar de arriba abajo. Prepárense, eso va a ocurrir con Domingo Pérez, con Vela y con todo fiscal que haya intentado investigar al poder político de turno de estos últimos 5 años. Vamos ahora con la siguiente, es la cuarta. Gino Costa cuestiona operativos de Gerí en las cárceles. No requieren la presencia del jefe de Estado. Es verdad lo que dice Basombrío, como tampoco se requiere la presencia del jefe de Estado en un huaico, como tampoco se requiere la presencia del jefe de Estado allí donde se cae un helicóptero, como tampoco se requiere la presencia del jefe de Estado cuando hay un terremoto, ¿no es cierto? Ahí tienen que estar quienes gestionan. Pero sí es verdad también que la presencia del jefe de Estado en un Estado como el nuestro, con la presencia tan fuerte del presidente, podría de alguna manera estimular el trabajo del sector más administrativo. Sin embargo, lo de Gerí, evidentemente, solo es un show.
¿no es cierto? Patear puertas que además se abren hacia afuera en unos penales y remangarse la camiseta o la camisa y hacerse el bacán, el aprendiz de Bukele, es una pantomima a la que ya estamos acostumbrados. Pero en fin, hay que decirlo también en esos términos. Vamos con la quinta y última del día, que tiene que ver con la OMPE. Sortean a los miembros de mesa para elecciones generales del 2026. El presidente o miembro de mesa que en estas elecciones tenga que estar en la mesa de sufragio y tenga que quedarse hasta el final del proceso electoral sumando votos en esas sábanas, miren, mis respetos. Eso no va a ser menos de las 3 de la mañana, va a ser un esfuerzo grandísimo de paciencia porque es una cédula complicadísima, es un esfuerzo enorme y quienes lo hagan y lo hagan con responsabilidad, nos quitamos el sombrero. Porque lo harán para defender el Estado de Derecho y la democracia, lo poco que nos queda, porque allí nos jugamos todos. Nos jugamos el todo por el todo, ¿eh? El todo por el todo. Ya conozco gente que me ha dicho, si a mí me toca, yo pago la multa. Yo no voy a estar allí en esa suerte de pantomima o en esa suerte de espectáculo vergonzoso de una cédula inmanejable. ¿Qué quieren que les diga? Si todos sacamos el cuerpo, nadie va a estar allí. Tenemos que estar allí y tenemos que cumplir con ese compromiso. Estas han sido las 5 del día, las 5 noticias más importantes del día. Nos vamos ahora con lo importante, con lo que el programa ha propuesto para el día de hoy. Les presento el dato que faltaba. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué les propongo tratar el día de hoy? Mientras se los cuento, voy a ir compartiendo con ustedes unas imágenes que les van a servir para, de alguna manera, podamos entender qué es lo que queremos plantear como discusión el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes cuando la policía asesinó a Truco? Este muchacho de San Martín de Porres, que era grafitero. Al día siguiente, en los días siguientes, pudimos ver expresiones de otros muchachos y muchachas que hacían graffiti y que expresaron en las paredes de la ciudad su enorme rabia, su enorme bronca por el asesinato del joven. La pregunta es, ¿por qué el arte del graffiti, el arte contracultural, el arte que desafía al poder, entra en tensión, ¿no es cierto?, con quienes gobiernan, entra en tensión con el poder mismo? En principio, porque genera disenso, en principio, porque son lecturas que el poder no puede controlar, porque estas paredes visibilizan lo que el poder de turno quiere ocultar. Por poner algún ejemplo, ¿no es cierto? Es un arte que no pide permiso, que no pasa por filtros, que no negocia con el poder, que no responde a jerarquías, por ejemplo. Tengo aquí algunas anotaciones que quería compartir con ustedes. Es un arte que entonces se vuelve ingobernable. Y eso al poder lo desespera. Al Ministerio del Interior, a la policía, a los servicios de inteligencia, sienten que es un arte que subvierte el orden establecido, que incomoda. Se desesperan de ver una pared donde hay alguien burlándose de un policía o burlándose del poder de turno, por ejemplo. Porque no es solo cuestión de estética. El problema es que rompe el monopolio del discurso público. Ya no es el distrito, ya no es el municipio el que habla en las paredes. Ahora hay un tercero que es silencioso, que no se muestra, que también habla en las paredes. No hay autor claro, no hay un vocero, no tiene oficina y además no puede ser invitado a un diálogo. Es un tercero autónomo. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque desde los años 70 y 80 y en adelante, hasta mediados de los 90 probablemente, en el Perú hubo una serie de artistas muy importantes que también, no desde el graffiti, pero desde la gráfica, desde la fotocopia, desde el stencil, desde otros formatos, también desafiaron al poder. Y lo hicieron además en años durísimos del conflicto armado interno, donde las cosas eran muy complicadas. Y es un arte
que desafió al poder también, y que no entraba en las galerías, y que desafió a los artistas mayores, y que se la jugó también, y que no se le entendió en muchos casos. Bueno, de eso vamos a hablar y lo vamos a hacer con alguien que yo creo que tiene enorme autoridad para hablar de esto porque conoce profundamente este tema. Y los invito a ustedes a ser parte de este tema porque yo creo que les puede gustar con lo que vamos a ver, lo que vamos a compartir, lo que vamos a poner sobre la mesa. Está con nosotros Mijail Mitrovic, historiador y doctor en antropología, además curador de arte, y que creo que conoce profundamente este tema y me va a ayudar a entender la importancia y el trabajo de estos artistas que también en su momento desafiaron al poder con su estética, con sus formas y con su discurso político. Mijail, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarte. Mientras vamos conversando, vamos a ir viendo algunas imágenes para que nos ayudes a entender de lo que estamos hablando. Yo quisiera comenzar esta mirada ubicándonos en los años 70. La gráfica política, ¿por qué la tendríamos que ubicar aquí y en Ruiz Durán, probablemente, en esa figura tan importante, Mijail? Yo creo que en primer lugar porque en los años 70, bajo el gobierno militar, hubo una innovación que fue que por primera vez el Estado tuvo un aparato mediático vinculado no solamente con lo impreso, ¿no? Con la cinematografía, con la radio, etcétera, donde hubo una ampliación significativa del tipo de gráfica política que el Estado empezó a circular en la sociedad. Y acá hemos puesto dos fotografías que no son las que siempre encontramos en Google, si buscas, ¿no? De Ruiz Durán y de los afiches de la reforma agraria. Hemos puesto imágenes distintas. A la izquierda están viendo un aviso en una revista que conmemoraba el primer año de la reforma agraria, pero que tiene otro tipo de estética, pero que nos ubica en ese universo de un espacio impreso, de una gráfica impresa, de unas revistas que circulaban este tipo de información. Y es muy curioso porque es una revista que podríamos decir el día de hoy era una revista de actualidades, pero también de social. Okay. Que también trae este tipo de contenidos, el año 70, ¿no? Y a la derecha estamos viendo más bien una foto que me gusta mucho de Billy Hare, que tomó cuando visitó la ex hacienda de Laredo, donde lo que vemos es a una persona que está pegando los afiches que salían de la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria, los está pegando en la ex hacienda, después de la expropiación. Entonces, eso para recordarnos que los afiches son objetos, son cosas con las que hacemos otras cosas como marcar el espacio, marcar el territorio. Eh, pero quería empezar el recorrido por ahí, porque me parece que lo que vamos a ver después, en buena cuenta, le debe mucho a esta gráfica política y masiva que el Estado velasquista se propuso circular en nuestra sociedad. De acuerdo. Quiero contarles que Mijail me ha ayudado un poco a armar esa secuencia de imágenes porque, digamos, él entiende cómo ha ido el proceso y cómo ha avanzado. Por eso su experiencia en este caso es tan interesante. Y si ustedes quieren preguntarle algo a Mijail, por favor, con toda libertad y entren en el debate cuando les provoque, porque lo rico de conversar con un especialista como Mijail es tenerlo aquí que nos pueda ayudar a entender. Esta gráfica ya es masiva, la podías encontrar en las paredes, estaba en las universidades, Mijail, uno las encontraba en cualquier ambiente. Las encontrabas en las calles, en las haciendas convertidas en espacios de ahora cooperativas, las encontrabas en manifestaciones políticas, a veces pegadas con un cartón y convertidas en pancartas que podías tú mismo llevar. Este tipo de gráfica fue impresa por miles de miles, 50.000 más o menos es lo que se piensa, se recuerda de la época, pero estaban impresas en offset, es decir, en imprenta rotativa. Ok. No era una impresión artesanal de menor escala. Claro. Y yo siempre pongo el ejemplo de que este tipo de gráfica que el Estado producía, ¿no? El Estado se confrontó pues, con la izquierda, que no necesariamente estaba de acuerdo con la revolución militar, y la izquierda en ese momento estaba pues todavía, digamos, en la era del mimeógrafo, estaba respondiéndole a este aparato estatal gigante con más bien un método muy artesanal de producción de imágenes. Justo las siguientes imágenes que vamos a ver son hechas más bien en grabado en madera. Vamos avanzando, Mijail. Estas son las siguientes.
Sí, a la izquierda estamos viendo una silografía de Francisco Izquierdo, un grabado en madera, muy chiquito, y a la derecha otro grabado en madera de Guillermo Briones, que ya corresponden con el contexto de fines de los 70, con el momento, por una parte, del paro nacional del 19 de julio de Ok, 1977, ¿no? Y a la derecha, con esos meses iniciales del 78, donde después de la gran represión que hubo en el paro de julio del 77, hay otro paro en el verano que también tiene una represión brutal. Me parecían que eran imágenes que, muy distintas a las que hemos visto sobre el gobierno militar. Más bien son imágenes en contra de esta claro, segunda fase. claro. Mijail, Sí, no me quiero sentar demasiado en la técnica, pero digamos acá tallas la madera, ¿no es cierto? Y sobre la madera echas tinta y en la madera pones el papel ya entintado, digamos. sí. Y en este caso, esa es una técnica antiquísima que se podría hacer también, digamos, masivamente con prensas. Pero en este caso, los artistas lo que hacían era hacer los tacos de madera, incidir en ellos, los entintaban y los imprimían a cuchara. Y esta gráfica más bien es una gráfica que circuló entre círculos de intelectuales de izquierda, Ok, en algunos mítines, en asambleas, en concentraciones populares. Entonces estamos hablando de una gráfica más bien de una circulación menor, pero que empieza a recoger el descontento popular. claro. Y ahí estamos viendo, la de la izquierda más bien es una gráfica que ensalza, digamos, al movimiento popular del paro nacional, pero la derecha más bien es la represión que Claro, está siendo curada, claro. ¿no? E- Botas. Esto no entra evidentemente en las galerías de arte del momento, ¿no, Mijail? Digamos que circulan más en la calle, en Claro. los espacios de organización popular, y en el caso de Francisco Izquierdo sí fue un artista que tuvo un mercado consolidado, pero no era pues lo principal en las galerías de Miraflores y Barranco, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Siguientes imágenes, compañeros, por favor, y reitero la invitación a quienes nos están viendo para que se sumen. Me es difícil leer lo que dice abajo, Mijail, si nos ayuda sería extraordinario para poder revisar. Esta es una pieza que me gusta mucho de Elena Candiote, que la hizo en el contexto de un movimiento que se llamó el Movimiento de Arte Realista Manuel Ruiz, grupo de estudiantes de Bellas Artes que el año 77 se organizaron como un grupo y gracias a sus profesores Francisco Izquierdo y Félix Rebolledo, Ya, fueron a visitar ciertos espacios de población movilizada. ok, Acá estamos viendo mineros de la mina caudalosa y que están denunciando ellos, ¿no? Que les pagan muy poco, que no alcanza y estaban pues en pie de lucha. Y esta pieza me gusta mucho porque recoge esa escena de la olla común claro. que nos acompaña hasta el día de hoy, Hasta ¿no? hoy, eso te iba a decir. Y, y al mismo tiempo es una estampa que recoge las demandas de estos trabajadores, ¿no? Es decir, el artista Candiote lo que hace es escuchar a estos sujetos y hace estas piezas como una forma de solidaridad, De acuerdo. ¿no? Dime, Eh, ¿este arte llega a la clase popular hace suyo este arte o estamos hablando de clases medias, Mijail? Estamos hablando, yo creo que en términos de coleccionismo de capas medias, pero lo interesante con una pieza como esta en particular es que se vendía, como te decía, en ciertos eventos o asambleas o concentraciones, Mm. ¿no? Y el dinero iba de vuelta a la olla común. Oh, ok. ¿No? Entonces estamos hablando de un pequeño circuito. O sea, tenemos gráfica de denuncia, pero también tenemos una gráfica que pragmáticamente, en términos concretos, está intentando venderse para seguir sosteniendo lo que ella misma representa, ¿no? Porque sabemos pues que una movilización cuesta, Claro, ¿no? lógico, lógico. Momento, cada almuerzo, cada cena. Entonces hay un circuito que me gusta mucho señalar como un circuito de solidaridad de clase entre Claro, un artista y un sujeto movilizado. de acuerdo. Como también se vio en esos años, por ejemplo, con las marchas del SUTEP, que fueron icónicas, el Sí, señor. 78 y el 79, ¿no es Sí, señor. cierto? Vamos a ver la Sí. siguiente imagen, Mijail, por favor, que no quiero que el tiempo nos gane. Ajá, ¿qué tenemos aquí? Más bien estamos viendo dos tipos de gráfica muy distintas. A la izquierda es una gráfica que ensalza el movimiento obrero, es un grabado también de Félix Rebolledo, que ya no mencioné,
que es una pieza por el 1 de Mayo, y a la derecha estamos viendo una serigrafía bastante conocida de Juan Javier Salazar, Juan Javier Salazar. ¿no? En el contexto del taller EPS Huayco, una pieza icónica que es una caja de fósforos y que tiene todo un relato sobre la migración, cómo la ciudad se ha convertido en el lugar donde puede haber una revolución. Él era simpatizante de Hugo Blanco y apoyaba al PRT el año 80 cuando lanzaron la candidatura de Blanco, Ujú. que finalmente no ganó, pero quería contrastar un poco estas gráficas porque la de la derecha es bastante más conocida. eh, ha habido mayor visibilidad del grupo Huayco y de Juan Javier Salazar, y a la izquierda más bien Félix Rebolledo ha sido un artista poco recordado muchas veces, invisibilizado, ya después podremos discutir por qué, pero me parecía interesante mirar cómo estaban habiendo distintas Claro, maneras claro. de pensar lo que estaba en juego en ese Perú de fines de los 70, justo en el momento de la transición y la vuelta al sistema democrático. Mm. Ahora, la Después de- imagen de la izquierda a mí me remite, sin ser yo un especialista, Mijail, a las figuras soviéticas, digamos, de la época, ¿no es cierto? De reivindicaciones justamente de 1 de Mayo y demás. Sí, tiene una impronta del realismo socialista bastante más fuerte y tiene una particularidad que es que cada sujeto en la imagen tiene su herramienta de trabajo en la mano, Exactamente, exactamente, ¿no? exactamente. Sí, entonces está el campesino, está el minero, está el obrero metalúrgico, cada quien aportando, digamos, esta imagen de un pueblo definido a partir de la clase social, Claro, ¿no? claro que sí. Oye, Mijail, me dicen por interno que tenemos algún comentario. Vamos a recibirlo porque siempre es agradable en el programa conversar con los amigos que nos siguen. Diego Andrés dice, ¿la canción Flor de Retama entraría dentro de este arte para expresar rechazo al gobierno? Sí, por supuesto, sí. Hay un movimiento desde el 69 en adelante bastante reconocido que es el de la canción protesta, ¿no? Flor de Retama es parte de ese repertorio y a fines de los 70, que es la época de la que estamos hablando, hubo distintas agrupaciones como Tiempo Nuevo, Claro. luego Martín Carrero, ¿no? Figuras conocidas, Julio Humala, etcétera, que se hicieron bastante conocidas en ese circuito, justamente en el mismo circuito donde circulaba esta gráfica, estas hilografías que acabamos de ver, ¿no? Donde habían ciertas asambleas donde artistas, músicos, poetas discutían cómo hacer frente a la represión del gobierno militar. Sí, Y es se hablaba parte de del... revolución también, hablemos claro, de Mijail, ¿no es cierto? Sí, hay una cuestión importante ahí que discutir en términos de memoria histórica, que es que muchas veces se piensa que el paro del 19 de julio era un paro que estuvo a punto de llevarnos a una revolución, pero hay que recordar que fue un paro defensivo en primer lugar, fue un paro en contra de las medidas de austeridad del gobierno de Así Morales. es, así es. Y eso abrió una expectativa. Todas las imágenes que hemos visto detrás tienen una expectativa revolucionaria, una expectativa de cambio y de transformación Eran los radical. años, claro, de acuerdo. Pero es una situación más compleja, Sin ¿no? Es duda, no, decir, sin duda, sin duda. y para el año 79, ¿no? Digamos que el movimiento popular, como lo dijeron muchos analistas de la época, había sido duramente golpeado y se había Mm, retirado, ¿no? En paralelo a la constituyente. de acuerdo. Te propongo otro comentario que nos llega a través del chat. Señor Cornejo, dice Pablo, ¿cómo hablar de democracia en el Perú si las instituciones están intervenidas por corruptos? Estos deben estar en Chayapalca. Uy, Pablo, qué pregunta complicada. Yo se la cedo a Mijail mejor. Bueno, más que hablar del día de hoy, siguiendo con el tema, sería interesante pensar cómo el movimiento popular, muy amplio, en el Perú de los 70 y 80, movilizó una idea de la democracia bastante más sustantiva que la que nos hemos acostumbrado Sí, es hoy, verdad. ¿no? Una democracia no Más solamente, comunitaria, más popular, ¿no es cierto, Mijail? sí es, no solamente reducida, digamos, a los comicios, Mm, sino donde los derechos y la representación se pensaban de una forma bastante mm. más sustantiva, bastante más estrecha, ¿no? Gracias, Pablo, por escribirnos. Seguimos viendo imágenes porque el tiempo nos va a ganar y eso sería una tristeza. Esta es un clásico que además la he visto en portadas de libros de sociología, querido Mijail. Sí.
Acá he traído dos imágenes de Jesús Ruiz Durán justamente para ayudarnos a pensar los 80, el cambio de época, que es una comparación que me parece interesante. A la izquierda estamos viendo uno de los afiches de la reforma agraria justamente, una pieza que Jesús diseñó para Cajamarca, y eso es algo interesante, que no se sabe mucho. Los afiches, si ustedes los googlean, los buscan o los ven en una exposición, etcétera, los afiches, Jesús Ruiz Durán y José Bracamonte, que eran los dos grandes gráficos de ese momento del gobierno, eh, los diseñaban en función de a dónde iban a ser llevados. Ah, qué interesante. Es decir, Jesús tiene un archivo fotográfico fantástico donde él iba a preparar, digamos, el terreno, fotografiando la vestimenta de la zona, las actividades productivas, las Pero qué buena costumbres. idea. Y con eso lo utilizaba como elementos de diseño para que el afiche finalmente representase a la Claro, población, de claro. una forma cercana. Sí. ¿Y la otra foto? La imagen de la derecha, la de la izquierda es del año 70, más o menos. La imagen de la derecha es una imagen del año 85, que yo siempre la propongo para contrastar con la de la izquierda, porque las diseña la misma persona, pero la derecha más bien es el afiche de la primera exposición que hubo en una galería de arte, en la Galería Miro Quesada, la sala de la Municipalidad de Miraflores, que ya no existe como tal. Ujú. Se llamó Por el Derecho a la Vida y fue la primera muestra que intentó recoger el dato de los 1.000 desaparecidos reportados durante el conflicto armado interno. Ok, De ello quiso hacer una especie de ambientación para llamar la atención sobre el incremento de desaparecidos en el país. A nivel gráfico, lo que me parece contrastante es cómo la mujer campesina cambia, sí, señor. ¿no? Pasamos de un afiche muy colorido, donde además la mujer está con un globito hablando, Sí, hablando de la revolución y sí. de la revolución Más digna, ¿no? A la derecha más bien vemos una imagen temprana de la mujer campesina representada como una víctima, Sí, que va señor. a ser parte fundamental del imaginario que tenemos sobre el conflicto armado interno De acuerdo, eh, fecha. de acuerdo. Siguiente imagen, compañeros, por favor. ¿Qué nos cuentas aquí? Y de nuevo, a la izquierda es un volante que hicieron Alfredo Márquez, Alfredo Tábara y otros más bien de la escena de rock subterráneo, del grupo Los Bestias, ¿no? Unos arquitectos que hacían experiencias interesantes en la ciudad. Ellos son de la Ricardo Palma, ¿no? Así es, sí, sí, y se han conocido también por sus intervenciones, por una parte en el espacio universitario, por hacer intervenciones muy interesantes, pero también por la Carpa Teatro del Puente Santa Rosa Claro durante el que gobierno sí. municipal de Barrantes, ¿no es cierto? Pero de nuevo encontramos recurrentemente la imagen de esa mujer, esta vez tomada de una fotografía que sacó el diario La República cuando se descubrió la fosa común de Pucayacu, Claro. ¿no? Ya estamos Eh, en pleno conflicto armado, Mijail, ¿no? Así es, ¿no? Y estamos a mediados de los 80. Esta mujer está en la foto original, que es de agosto del 84, 85, 84, perdón. Es una foto brutal porque está el piso lleno de Así cadáveres y es, estamos así es, tapándose la nariz, ¿no? así es. Entonces, nuevamente, ha cambiado algo en el carácter de la gráfica, digamos, y comienza a ver una imagen más cercana a la muerte, y justamente la de la derecha es una serigrafía, un grabado de Herbert Rodríguez, Mm, que fue central también en estos años, donde contrasta la imagen de un joven muerto, mm. creo que también lo publicó La República en primera plana, y abajo la fotografía del propio artista cubriéndose el rostro y haciendo esta, digamos que analogía o simplemente esta relación Claro, de cuerpo de uno mismo así sin es, rostro y el joven muerto. Y así hay es. una cuestión con la imagen mediática, ¿no? Comienza a ser más recurrente la imagen de la muerte. Mijail, la policía, la DINCOTE, los cuerpos de seguridad entienden que eso es un arte contestatario y crítico o lo entienden como apología. En ese momento todavía me parece que no estamos en el terreno de esa discusión. Creo que eso va a llegar más adelante y sobre todo con la dictadura en los Ah, 90. ok, ok. Me Entonces parece que eso esperemos es a un ese momento que vendrán esas imágenes. Vamos con la siguiente, por favor, compañero. Esta es la única foto que yo le he pedido a Mijail
incorporar, sobre todo para que los más jóvenes que nos están siguiendo vean cómo era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años de la violencia y cómo Sendero y el MRTA se disputaban el espacio universitario, el comedor, los salones, las paredes, y cómo también había artistas que defendían el espacio universitario y la no intervención de los grupos subversivos. Uno de ellos fue Herbert, Mijael, Sí, tenemos una imagen justamente la de que viene a Herbert, ¿no? continuación. Que viene a continuación justamente, que nos revela, bueno, vemos las intervenciones que Herbert hacía ya como parte, digamos, de los activistas de Izquierda Unida, a los que se sumó, Ajá. sobre todo en la campaña del año 90, pero estamos viendo ahí una superposición de varias cosas. Están estas piezas de Herbert que eran como unos trabajos tipográficos, ¿no? Con la palabra cadáveres que se repite por ahí, junto a consignas como basta de muerte, pero si uno ve al fondo de la foto, ¿no? Uno encuentra también que existen otros afiches Sí, y es importante notar que no son solo de Sendero Luminoso y el MRTA, sino que el espacio de la universidad pública era un espacio en disputa política desde hacía mucho tiempo atrás. sí, señor. Estamos hablando de la pared, ¿no? Y justamente el afiche, como ese objeto, como decíamos hace un rato, un objeto para hacer cosas, es un objeto también para marcar el espacio y disputarse quién tiene predominancia, Sí, quién señor. tiene mayor visibilidad. Entonces, esta foto que es del archivo de Herbert nos permite ver su trabajo, como el basta de muerte, como dice la derecha también, no creo en el camino de la muerte para alcanzar la vida, Así pero lo es. que vemos está superpuesto Claro. con todo ese otro universo gráfico que era propio de la universidad pública a fines de los años 80, ¿no? La pared como un espacio de disputa, creo que ese es el Así mensaje. es, así es. Pero Mijail, ¿ahí Herbert se está jugando la vida o no? Por supuesto, está poniendo, digamos, abiertamente, está poniendo el cuerpo en un contexto muy complicado, y está tomando pues una acción de enfrentamiento abierto, ¿no? Claro, En ese caso, por el espacio sanmarquino, ¿no? totalmente. Siguiente, compañeros, por favor. ¿Qué La estamos viendo carpeta, aquí? la carpeta negra del Taller NN es una pieza que se ha hecho conocida en las últimas décadas porque es una especie de radiografía de Mm, cómo estaba el país a fines de los años 80. Estamos viendo una lámina de esa pieza del Taller NN, que eran pues Alfredo Márquez, Alex Ángeles, Enrique Wong, José Luis García, con otros colaboradores, entre ellos en esta obra también Herbert Rodríguez, donde más bien lo que hacen es recoger en esta serie un conjunto de imágenes periodísticas que dan cuenta de diversos hechos de violencia. En este caso es nuevamente la fosa común de Pucayacu, que sí, apareció en muchas obras de arte, también de Anselmo Carrera, por ejemplo, sí, alguien señor. que ha sido sí, poco visibilizado últimamente, donde de nuevo la cuestión, la operación me parece que es muy, muy interesante, es a partir de una fotocopia se colorea el papel, se colorean los cuerpos, que es un gesto muy duro, y encima se superponen los sellos de algo así, digamos, como el abuelo de la marca Perú, Claro, ¿no? Es decir, claro, es el claro, claro. nación, ¿no? Algunos del taller NN recuerdan que el Perú más grande, que está aquí en rojo, lo sacaron de las camisetas del equipo de vóley peruano. Tienes razón. Mientras que el sello en azul de la derecha es algo que se ponía a las mercancías con sello de exportación, Ok. producto nacional, ¿no? Entonces, Qué acá se condensa interesante, oye. varias cosas. Oye, Sí, entonces es técnicamente impecable el trabajo. es algo que no se hacía para nada en la época, porque además la fotocopia era una novedad, no Claro, estaba claro, es en el verdad. mercado después, ¿no? Y además se hacía en un papel bond, es decir, se hacía en un, igual que el trabajo de Herbert, se hacía en un papel barato. No estamos hablando de obras finas que luego han entrado, pues, estaban apuntando a circular en el mercado del arte en ese entonces. Ya luego hablaremos de lo que pasó De después. acuerdo, claro. Claro. Porque Pero hoy día estas son obras de muchísimo valor que se exhiben además en grandes museos, Mijail. esta obra en particular, La Carpeta Negra, tenía una circulación internacional notable, ¿no? Es una obra que fue hecha con 20 ejemplares, es decir, 20 copias iguales de la pieza,
y que su historia ha sido muy interesante, ha sido coleccionada por algunos museos, por Claro, particulares, pero es una pieza que se ha apreciado mucho con el tiempo y el día de hoy cuesta varios miles de dólares. Entonces claro, sí hay claro. una trayectoria muy particular, ¿no? Correcto. Vamos rapidito, porque ahorita me dicen que tenemos que terminar. Cuéntame de esta. Esta es una pieza que traje solamente para recordar una cosa sobre los 90. Ya, digamos, hemos visto cómo las imágenes se saturan de muerte, pero en los 90 siempre se habla de que el movimiento popular desapareció con la dictadura y traía un afiche de la CGTP, el archivo de la CGTP, que ha Ya. estado buen tiempo custodiado en el hasta el día de hoy, porque hay que recordar que desde el año 90, desde el shock, hasta fines de la década, hasta la caída de la dictadura, la clase obrera en particular puso el cuerpo recurrentemente y a diferencia de lo que a veces se piensa en la historia académica, es importante devolver la idea de que hubo resistencias a la dictadura. Ah, sin duda. Que no fue solamente un asunto de los últimos 3 años, No, no, como no, no. muchas veces se dice, ¿no? Entonces, la gráfica de la CGTP, que también tenía una tradición histórica muy larga, ¿no? ¿Sabes? Desde el año 28, pues, Claro. estaban en funciones y hay una historia, una tradición política entera ahí de casi de un siglo. También se produjo una gráfica de la resistencia, no desde el lado de los artistas, sino desde el lado del movimiento popular. Y estas son piezas que no han sido todavía investigadas. Hubo una exposición hace unos años en el Centro Cultural de Bellas Artes, una exposición muy bonita, pero es algo que no ha entrado, digamos, dentro del espacio, por una parte de las investigaciones sobre gráfica en el Ok. Perú, O sea que hay que pero ponerlo en valor, Mijail, dices tú. exacto. Y por otra parte, tampoco este tipo de gráfica ha entrado en el universo de las exposiciones, de la Correcto, memoria cultural, digámoslo correcto. así, ¿no? Tenemos comentarios, nos están, nos preguntan, nos comentan. Daniel dice, reflejo de cómo nuestra sociedad va cambiando en la forma de expresar la realidad en su momento. Eso es clarísimo, ¿no, Mijail? Por supuesto, por supuesto. Y eso lo podemos ver a nivel de las representaciones y también lo vemos al nivel de las técnicas, Sí, ¿no? Es decir, pasamos de lo artesanal y lo en pequeña escala a cada vez más cuestiones vinculadas con la fotocopia, el mundo digital, y la última imagen que vamos a ver en un ratito justamente va hacia ello, apunta hacia ello. María Raquel nos dice, qué dolor cargo nuestros antepasados. Yo soy india, chola, porque esas son mis raíces, pero mucho dolor, no al olvido. Mira, ver esta gráfica le ha generado esta reflexión, ¿no, Mijail? Bueno, es una gráfica brutal, Brutal, digamos. brutal, claro. Eh, es una gráfica que además cuando la vemos históricamente vemos cómo en un cierto momento las esperanzas del Mm, país están puestas en ciertas imágenes, en un cierto repertorio, un imaginario visual, y luego vemos cómo esas esperanzas menguan y mm. encontramos bien que las imágenes se vuelven repositorios de la frustración, del dolor, pero también de la resistencia, ¿no es cierto? Que esa es un poco la clave en la que vamos a terminar con la última imagen que nos falta. De acuerdo. Un último comentario y vemos esta última imagen, compañeros, ¿puede ser? O ya no nos da tiempo. El arte universitario, dice Gloria, para dar a conocer la realidad del país que sufría y aún sigue sufriendo. Mira cómo los comentarios tienen una pátina, un matiz, y no tan matiz de dolor, ¿no? De cosa sufrida de la que no terminamos de salir, Mijail. Sí, como decíamos, ¿no? Esas imágenes condensan no solamente lo que representan, sino toda una época, una sensibilidad. Sí, Y de nuevo, estamos viendo algunas imágenes que no han sido muy incorporadas, digamos, a un relato histórico reciente sobre qué somos como país. Y claro, eso pues. es algo que me interesa mucho promover, ¿no es Eso cierto? es lo no Acercar. resuelto finalmente, ¿no? Vamos con esa última imagen, por favor, Mijail. Bueno, esta es una pieza distinta a las anteriores, pero justamente la pusimos al final cuando conversábamos contigo, Carlos, ¿no? Porque es una pieza que habla del momento de la caída de la dictadura. Mm, Es una obra del colectivo Perú Fábrica, que estaban Alex Ángeles, Alfredo Márquez, Marcel Velochaga, etcétera. Un grupo que ganó el Salón Regional de Lima cuando teníamos bienales hace algunas décadas. El año 2000, esta pieza obtuvo el primer lugar en ese salón regional y fue un trabajo que se propuso hacer una especie de
prototipo de cómo sería intervenir una sala de espera. Ujú. Se llama Perú Sala de Espera, justamente. Entonces hay una intervención en una pantalla de tele que está emitiendo el programa de Laura Bozzo. Hay intervenciones con grabado sobre los periódicos de cada día, ¿no? Y los artistas, durante el tiempo que estuvo exhibida esta obra, cada día iban a comprar el periódico a primera hora, imprimían y lo ponían en la sala, y todo se disponía en una pequeña sala de espera como si fuese de una dependencia, una oficina pública o Sí. una sala de espera de un dentista, digamos, ¿no? Eh, Y se entonces, imprimía esto que decía, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? bueno, que es un lema histórico Histórico. que resurge una y otra vez cuando las cosas se ponen calientes. Y lo que me llama la atención de esta obra en particular es que no es una pieza que se puede marcar y poner en Claro. tu, sino que era una propuesta de cómo intervenir los medios. En un contexto que hay que recordar, estaban el grueso de los medios de Claro, comunicación, estaban claro. intervenidos, controlados por el régimen, ¿no es cierto? La mugre absoluta que vimos en aquellos años, ¿no? Así es, pero me parecía interesante pensar que allí hay un cambio de época, ¿no? Allí Sí, hay otro tipo de señalamiento donde ya no se está pensando solamente en cómo alguien construye una imagen para representar lo que pasa, sino que algo está pasando con los medios, claro, es hay que intervenir esos medios mismos. claro. Interesantísimo. Bueno, Sí. Mijail, el tiempo nos ha ganado. Para mí ha sido una clase maestra lo que hemos vivido hoy día en que no se te olvide. Espero que lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado. Espero que hayamos hecho honor a todos estos artistas que trabajaron en estos años y que recogieron todo lo que se vivió con sus expresiones artísticas, con su trabajo, más allá del lugar en el que estuvieron parados ¿no? Para recoger esa realidad tan lacerante y tan difícil de aquellos años. Te mando un abrazo, Mijail, gracias y ojalá podamos en otro momento seguir hablando de otros temas. Gracias, un abrazo. Nos Un vemos. abrazo. Mijail Mitrovich ha estado con nosotros, historiador y doctor en antropología y como han visto un experto también en la gráfica de los años 70, 80 y 90 y nos ha contado todo este devenir de lo que fue la gráfica política en años tan difíciles y tan complicados de nuestra historia reciente. En que no se te olvide cómo íbamos a dejar de mirar también el arte y la cultura. ¿Qué les parece si nos metemos ahora tras bambalinas? Que no se te olvide el arte y la cultura. ¿Se imaginan ustedes una trama donde la obra está dentro de la obra? ¿No? O sea, están ustedes en el teatro, están viendo una obra, pero dentro de esa obra hay otra obra. Bueno, eso se llama realismo real y es una propuesta del teatro británico. ¿Qué les parece? ¿Por qué no conversamos con nuestros invitados que nos acompañan a esta hora de la noche? Bruno Espejo está con nosotros para conversar del tema. Bruno, ¿estás ahí con nosotros? Hola Carlos, ¿qué tal? Un Bruno, gusto. ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, bien, bien. Aquí pues con Jorge, el director. Nada, felices de la temporada que recién está empezando, es nuestra segunda semana. Claro que está Jorge con nosotros, ahí lo tengo en pantalla. ¿Cómo está Jorge? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Señor director, ¿de dónde ha salido el realismo real? Cuénteme. Bueno, nació de con este miedo que tenemos los teatreros de qué pasa si un día hacemos una obra y hay 3 personas, 4 personas, que en algunos momentos pasa, ¿no? En esta industria es bien difícil. Entonces salió este miedo a escribir, bueno, ¿qué pasa si en un momento este actor cansado de los fracasos teatrales decide un día por llamar la atención, matarse en un escenario realmente, ¿no? O sea, usar una pistola de verdad para morir en el escenario, ¿no? Oye, Jorge, la dramaturgia y la dirección es tuya, ¿el guión también es tuyo? Sí, 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 sí. La idea empezó con una obra pequeña, corta mía de 5 páginas y ahora para la temporada decidimos alargarla a una hora que está durando la obra más o menos. Pero sí, la idea nació de mis miedos y de mis dudas existenciales. De acuerdo. Bruno, tú eres polonio. Sí, yo hago de Polonio, hago
actor que siente el vacío y el fracaso de una sala vacía y que ya ha llegado pues a la conclusión de que la única verdad que puede conseguir es la de quitarse la vida en el escenario, ¿no? Entonces todo el tiempo el público no está sabiendo si lo que está sucediendo es real, si lo que él va a hacer es real, si es parte de una obra, una meta obra que el actor se ha inventado. Está en esa búsqueda tanto de él como del público para saber o entender qué sucede. Entonces, pues te esperas risas, dramas y un absurdo, pues, total, ¿no? Ahora, es una comedia oscura, digamos, Bruno, ¿no? Es una comedia negra. Sí, es una comedia negra, pero también tiene mucho que ver con el teatro y las artes en un país en el cual, pues, el apoyo o la sucesión de hechos políticos no nos permiten, pues, establecer una relación factible con el hacer teatro, ¿no? Se nos ha relegado a ser la última rueda del coche, somos pues la quimera, los soñadores que estamos haciendo esto y que nos aplauden, nos caigan algún centavo por ahí, cuando en realidad pues el arte, nos guste o no, permite una idiosincrasia, una identidad clara en una nación, ¿no? Claro. Y al tener esta cosa relegada, algunos artistas, que en esta ficción me refiero, ¿no? Claro. Pues llevan al extremo su voluntad de ser escuchados, ¿no? De ser oídos. Jorge Robinet, ¿el británico encuentra a Jorge o Jorge encuentra al británico? Creo que los dos. Que el Británico es un teatro que a mí me gusta muchísimo. El equipo de Británico es bastante amable, son todos como muy entregados al teatro. Y es un teatro que yo ya había trabajado antes. Y desde que escribí esta obra pensaba, sí, quizás el Británico es el teatro donde me gustaría. El auditorio del Británico es un teatro donde me gustaría montarlo. Es mucho más cercano a los actores. Creo que te permite meterte un poco más Claro. en la historia de estos personajes. Oye, o yo soy pésimo para los negocios o estoy mal, pero pensé que en verano nadie iría al teatro. Es difícil, es más difícil que en invierno, Claro. pero creo que hay estas obras que por momentos gustan, que esperemos que la nuestra sea una de esas. Creo que la gente, sea verano, sea invierno, están esperando el momento, están buscando la oportunidad de hacer estas cosas que nos obliguen un poco, por lo menos, a dejar el Netflix, a dejar el colchón, el sofá, el colchón y salir un poco de la casa, ¿no? De acuerdo. Oigan, muchachos, me han dicho que hay un sorteo. Hagamos una cosa. A la persona que nos esté viendo, que nos diga el nombre del personaje de Bruno, que ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Uf. ¿Te les parece o no? Sí, sí, A las me dos gusta, me personas, gusta. porque Bueno, ya se llevan bueno, dos sí. entradas dobles, o sea, 4 entradas para que vayan 2 parejas. Que nos digan el nombre del personaje de Bruno, que lo hemos mencionado, se llevan las entradas. ¿Les parece, muchachos, o no? Sí, sí. Sigamos Sí, conversando está bien, y si está bueno. aparece el ganador, Alison nos avisa para ponerlo en pantalla. Entonces, a quienes nos están viendo, si me dicen, claro, van a entrar a Joinas y van a entrar a buscar, ¿no es cierto?, el nombre, pero que nos diga el nombre del personaje que representa a Bruno Espejo en la obra Realismo Real, se lleva 2 entradas para ir con una pareja y otra persona que nos diga también esa respuesta se lleva las otras 2 entradas. ¿Está bien? Listo, estamos esperando, ¿ah? Se acaba el programa y se acaba la oferta. Bruno, ¿cómo es Jorge en la dirección? ¿Es de esos que friega pero así un dedo hasta el último movimiento o te deja hacer? ¿Me preguntabas a mí? Sí, claro. Ah, ya, no, mira, esta es mi tercera obra con Jorge, en realidad. Ah, bueno. Nosotros venimos haciendo teatro desde el 2019 juntos y creo ¿En que una de pandemia las también razones hacían por teatro juntos? hicimos en el 2019 una obra de Simon Stevens, inglesa, que se llamó Punk Rock, Ya. y luego hicimos una obra peruana de María Teresa Zúñiga que se llamaba Mares Medus. Eso fue en el Ricardo Palma, si no me equivoco, Jorge, fue en el 2022, 23. 2022, sí, saliendo de pandemia. Fue 2020, una de las pocas saliendo de obras que, claro, pandemia, saliendo. lo cual fue genial porque eran 2 payasos, 2 arlequines que están en las carpas de un teatro en los confines del fin del mundo o algo por el estilo, esperando un público que nunca va a llegar, ¿no? Ya. Hablando de una guerra al otro lado Ya. del mar. Entonces, sí, siempre nos motiva mucho la distopía a mí y a Jorge. Entonces, esta es la tercera que nació de un montaje que teníamos entre manos, pero que se canceló. Ya. Nos cancelaron en realidad. Entonces, Ok. esto Jorge lo sacó del cajón, me dijo, voy a reescribirla y vamos a salvar el año.
Y pues esta es nuestra reposición, ¿no? Creería que Jorge, pues siempre lo he dicho, ¿no? Y lo puedo decir ahora también. Es un joven director disruptivo, sin mucho miedo al que irán. Y eso para mí es muy atractivo porque creo firmemente que, pues, la transformación o algún tipo de cambio, algún tipo de empuje para la gente, para la masa, tiene que ver con el arte. Ya. Tiene que ver con el arte, con quienes pueden, pues, llegar a las emociones de las personas, inspirar algo. Entonces, creería que pues directores que tengan esas credenciales de hacer lo que les place, pero con una misión y un fin en sí mismo, Está bueno. eh, para mí pues se vuelve un camarada, pues, ¿no? Se No, vuelve está bueno. Está bueno. un colega, ¿no? Entonces, Listo. sí, no, Jorge me ha dejado hacer realmente lo que me da la gana. Además, un poco que ya lo voy entendiendo también qué quiere, ¿no? Está bueno, está bueno. Entonces, este personaje es una cosa media rara, una mezcla entre Al Pacino ¡Alto! de ¡Alto! Aftermath. Tenemos Sí, ganadora. escucho. Tenemos Ay, ay, ganadora, ay. A atención. ver. Póngale en pantalla, señora A ver. productora. Ganó Polonio es la respuesta. Daniela Valdivia, enhorabuena, te llevas 2 entradas. Y Alison, si hay otra ganadora, tiene que haber contestado al mismo tiempo casi que Daniela, porque si no ya le soplamos la respuesta. O sea que si está por ahí la segunda ganadora, la soltamos. Daniela, enhorabuena y gracias por ver el programa. Aunque si has averiguado en Joinas cómo se llamaba el personaje Bruno, no importa. No importa, igual has ganado las entradas. Oye, pero no quiero dejar de hablar de Merly. ¿Qué tal tu actriz, Jorge? Una Merly capa. Morelo. Sí, yo estoy bien contento de trabajar con Merly porque aparte tiene 22 años, es súper joven, pero Ah, casi como el, yo. el... Claro, claro, debe ser la misma generación. Pero es súper chambera, es empeñosa, investiga, trabaja, entonces yo estoy bien contento de trabajar con Merly, tanto que así que ya tengo otro proyecto con ella más adelante. Entonces sí, yo en realidad con los tres, con Bruno, con Brian y con Merly, yo he estado muy contento de trabajar. Y trabajar con amigos es casi como eso, como divertirte toda la semana, ¿no? Como un fin de semana todos los días. Ok. Bueno, quienes hayan ganado las entradas deben comunicarse con Jesús Álvarez. Ahí está el teléfono. Apunten 934-771-646. 934-771-646. El nombre de la ganadora es también B. Grace. Ahí está la segunda ganadora que levanta su manito y también dice Polonios. Ahí están las dos ganadoras, 2 mujeres, 2 chicas que se van con amigos o amigas al teatro a ver Realismo Real en el Teatro Británico. Enhorabuena, chicas, se han ganado. Cada una tiene 2 entradas para ir al teatro a ver Realismo Real. Y Jorge, gracias a ustedes y al Teatro Británico por haber puesto a disposición de nuestros amigos aquí en el programa estas entradas a disposición. Pregunta complicada. Recuerden, son entradas dobles, ¿eh? 2 para Daniela y 2 para Grace, si no me equivoco en el nombre. Sí, 2 para cada una de ellas. Pregunta complicada, a ver si ustedes me la responden. Por su edad, por su forma de ser, por su juventud, ¿son ustedes la nueva hornada del teatro peruano? ¿Son ustedes los nuevos Peirano, los nuevos Isola? Mira cómo se ríen. Los nuevos Ángeles, los nuevos, no sé, los nuevos Boschetti, los nuevos, o no. A ver quién me contesta. Uy, qué Qué Sí, pregunta. aquí los ¿Ah? quiero ver, a ver. Pero mira, El- yo, Carlos, concibo que en realidad creo que cada uno tiene una misión diferente dentro de esto. Creo que Alberto Isola, Roberto Ángeles, Peirano han tenido un lugar y un momento en la historia. Claro que sí. Espero que Jorge y yo encontremos otro momento en la historia y otro peldaño hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿no? El arte en el país, me imagino. Pero hay que seguir sí, 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 construyendo, sí. sin duda, ¿no es cierto? El teatro peruano no puede Claro, morir y hay que pues, hacerlo crecer, ¿eh? Sí, 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 yo creo que Roberto, Alberto, que aparte han sido nuestros profesores, Claro, todavía están haciendo teatro y a mí el teatro que hacen mis profesores todavía me sigue sorprendiendo, entonces es verdad. me gustaría algún día llegar al nivel de mis maestros, pero ahí creo que Bruno, yo, Merly, Brian estamos intentando poner, como dice Bruno, nuestro granito de arena con nuestras preguntas y con Claro. nuestros cuestionamientos más que respuestas, Ok, ¿no? muchachos, perdónenme la fregatina, pero hay algo que creo
que todos tenemos una deuda, que es el teatro regional. Tenemos que mirar regiones. Conozco capitales de regiones, muchachos, que no tienen ni siquiera un teatro medianamente decente para llevar una obra. ¿Qué piensas, Bruno, Jorge? Sí, yo Eh, creo que Ay, voy yo, si no. Sí, 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 sí. Creo que en todo sentido el teatro fuera de Lima tendríamos que comenzar a verlo, no solamente con la idea de llevar obras allá, así eh, es. p- sino también creo que hay mucha dramaturgia Así fuera de es. Lima que es muy interesante y que no la estamos leyendo, que no la estamos viendo. Sí, señor. Como contaba Bruno, hicimos una obra que se llama Mares Medus. De María Teresa Zúñiga, que no es de Lima y que es una obra que para mí es una de las obras más importantes de la dramaturgia nacional y que creo que no se le da el valor y el reconocimiento que debería tener. Y que creo que eso es importante comenzar también, no solo, como repito, llevar teatro de Lima hacia afuera, sino comenzar a ver qué se hace fuera de Lima también y darle la importancia que merece, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Tú qué piensas, Bruno? que esa descentralización tiene que venir de la mano de políticas culturales. Yo estoy cada vez más convencido de quienes están en el poder ahora no les interesa que el arte crezca, creen que es un arma subversiva para ya no acomodarnos a los moldes que nos han acostumbrado a vivir, hacernos cada vez más un objeto de producto y consumo, cuando el arte en realidad nos permite la reflexión y sensibilidad humana para poder comprender nuestros problemas, no es un reflejo de la condición humana en sí mismo. Entonces creo que censurar, como lo hacen con las películas de provincia, cuando se habla de los asesinatos Mm, en el sur, y pues reducirnos a un estímulo por año mm. que cada vez se reduce más, es una verdadera arma de ataque y de censura, pues para manejar la estética del poder, ¿no? Como se diría dentro del fascismo. Lo dijo Walter Benjamin, creería. No generar símbolos y cultos a un líder, pues que tiene más que ver con sus paradigmas políticos que Totalmente. permitir una libertad de expresión propia y de nuestra identidad, que tiene que ver más allá de Lima, de Totalmente. provincia sobre todo. Es la expresión que no se está escuchando y debería ser más escuchada. Muchachos, les agradezco sus opiniones, además, valientes, claras. Nos tenemos que ir ya. Tan solo preguntarles entonces, Jorge Rabinet, ¿por quién vas a votar en abril? Todavía con bastante desánimo, sigo leyendo las propuestas, sigo viendo. eh, prefiero Juégatela, todavía Jorge, no. juégatela. Estoy en un debate, estoy más pegado a la izquierda que a la derecha en cuanto a qué voy a votar. Creo que sí, lo que sí lo tengo claro es, hay varios partidos por los cuales no pienso votar de ninguna manera y con los cuales creo que se están en el poder ahora, varios partidos que están en el Congreso, que han movido el Congreso en Por los estos últimos no. años, por eso no, y creo que Ok, no podemos pensar en votar por ellos listo, nuevamente. Jorge. Estás invitado entonces próximamente al programa. Y Bruno, tú Mira, por estos no, definitivamente no. estás invitado también al programa próximamente. Por quien derogue las leyes pro crimen, por quien haga una reforma policial y por quien tenga una concepción de las artes y culturas para la identidad de una nación, creo que mi voto va a ser por Se ese lleva tu candidato. voto. Excelente. Muchachos, gracias. Gracias por la buena onda, bromeaba con ustedes, gracias por todo. Les deseo mucha suerte en Realismo Real. Quiero dar las fechas antes que nos vayamos. Del 23 al 15 de febrero, 23 de enero al 15 de febrero, ya comenzó. Calle Bellavista 531. Bueno, todos sabemos, los aficionados al teatro sabemos que está allí en Miraflores, pero para quienes quieren ir por primera vez al Teatro Británico, es el auditorio de Miraflores del Teatro Británico en la calle Bellavista, cuadra 5. Repito, de viernes y sábados 8:30, ¿no, muchachos? Y los domingos a las Sí. 8 de la noche, las entradas en Joinas y en la boletería del teatro. Gracias y buena suerte, que sea un éxito la obra. Gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Cuídense mucho. Invitadísimo. Nada, yo voy ahí con la mía para seguir apoyando al teatro peruano. Bruno, por favor, ahí caigo, de todas maneras. Gran abrazo y saludos a Merly. No se vayan a comer el abrazo. Muy bien, con estos muchachos jóvenes, talentosísimos que nos ofrecen teatro en verano, cerramos el programa de hoy. Sigan compartiendo el programa, porque se vienen buenas cosas, y se vienen buenos temas, y se vienen buenas dinámicas. Sigan con los likes, sigan con los retweets, sigan compartiendo. Y los retweets, sigan compartiendo. Estamos conectadísimos. Estamos en el canal Carlos. digital. ¿Qué pasó ahora?
¿Qué pasó ahora, jefa? ¿Qué? Adivina a cuántos likes hemos llegado esta noche. Escúchame, yo dije 50, tú te fuiste de la mano y te tiraste a 100. 160 likes. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Por La favor, gente- Switcher, aplausos, aplausos, La por favor. gente está con el programa, ¡vamos! Gracias, gente, de verdad. Son ustedes lo máximo. Seguimos rompiendo el algoritmo y seguimos juntos. Los quiero mucho. Mañana tenemos Basta, el juego de mesa. Mañana jugamos. Viene Melissa Pesquiera contra Ramiro Escobar, dos periodistas que dicen que me van a quitar la medalla de caviar de la noche. Imposible. Eso será mañana. Aquí, en Que No Se Te Olvide. Alicia, ahorita voy a casa. Hasta mañana. Cuando todo quiere distraer.